Antes de empezar, quiero que hagas algo muy simple. No cambies nada, no busques la postura perfecta, no intentes sentirte bien. Solo quédate aquí, escuchando, porque lo que estás a punto de oír no es motivación rápida ni frases bonitas para animarte un rato. Son palabras pensadas para esos días en los que te levantas con peso en el pecho, con la mente inquieta o con una sensación de cansancio que no se fue durmiendo. Todos enfrentamos batallas silenciosas cada mañana, algunas externas, muchas internas, y la forma en que empiezas el día define más de lo que imaginas. Estas meditaciones estoicas no prometen eliminar los problemas, pero sí entrenar tu mente para resistirlos con calma, claridad y fortaleza. Si alguna vez sentiste que el día te controla antes de que tú lo hagas, quédate. Escucha hasta el final. Puede que aquí encuentres la estabilidad que estabas buscando sin saberlo. Antes de empezar, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe esta frase sin cambiarla, con total honestidad. Hoy entreno mi mente. Soy estoico. No lo escribas por costumbre ni por quedar bien. Escríbelo como un compromiso contigo mismo, que sea el primer paso real. Desde ahora no te mientas. Si decides escribirlo, hazlo con intención, porque ese acto marca el inicio de un cambio consciente. Meditación 1. La única manera de encontrar tu voz es usarla. A veces te das cuenta de que llevas demasiado tiempo guardando cosas. No grandes discursos, no verdades épicas, sino frases pequeñas que se te quedan atoradas justo antes de salir. Opiniones simples, gestos de desacuerdo, incluso deseos. Te acostumbras tanto a tragarlos que un día ya no sabes bien qué piensas tú y qué solo repetiste para no incomodar. Y no fue una decisión consciente, fue más bien un cansancio suave, como cuando bajas la voz sin darte cuenta porque el ruido alrededor parece más fuerte. Hablar da miedo cuando sientes que tu voz puede cambiar algo, no porque sea poderosa, sino porque es tuya. Y lo propio siempre se siente expuesto. Tal vez recuerdas una situación concreta, una mesa, una conversación cualquiera, y ese momento exacto en el que pensaste, mejor no digo nada. No pasó nada grave, nadie te señaló, pero algo se cerró un poco por dentro, y eso, repetido muchas veces, empieza a pesar. Lo curioso es que callar no siempre trae paz, a veces solo trae una calma tensa, como si estuvieras sosteniendo el aire. Te dices que no es importante, que no vale la pena, que ya habrá otro momento. Pero el cuerpo guarda memoria. Se nota en cómo dudas antes de hablar, en cómo ajustas tus palabras para que encajen, en cómo preguntas más de lo que afirmas. No es falta de ideas, es desconfianza en tu propio lugar. Expresar lo que piensas no significa imponerte ni levantar la voz. A veces es tan sencillo como decir, yo lo veo distinto, o esto no me termina de convencer. Son frases pequeñas, pero abren espacio. Y ese espacio, aunque al inicio incomode, te devuelve algo que habías cedido, la sensación de estar presente en tu propia vida. No se trata de ganar discusiones, se trata de no perderte a ti. Hay una claridad especial que aparece cuando te escuchas hablar con honestidad. Incluso si lo que dices no está del todo ordenado. Incluso si cambias de opinión después. Hablar te muestra que sientes de verdad. Es como pensar en voz alta, pero con el cuerpo entero involucrado. Y cuando empiezas a hacerlo en entornos seguros, con personas que no te apuran ni te minimizan, la confianza crece de forma natural, sin empujes. Desde una mirada serena, muy antigua, se recuerda que no controlas cómo reaccionan los demás, pero sí el acto de decir lo que consideras justo para ti. Cuidar tu voz es parte del autodominio. Hablar cuando corresponde, callar cuando eliges, no cuando el miedo decide por ti. Escribir ayuda más de lo que parece. Poner en papel lo que piensas antes de decirlo no es esconderte, es darte claridad. Ves tus ideas, las limpias un poco, les quitas el ruido, y luego, cuando hablas, no estás improvisando desde la inseguridad, sino compartiendo algo que ya reconociste como tuyo. No hace falta que sea perfecto, hace falta que sea honesto. También importa con quién te rodeas.
Hay personas que escuchan para responder y otras que escuchan para entender. La diferencia se siente en el cuerpo. Con las segundas, tu voz se asienta, no porque te validen todo, sino porque no te anulan. Estar cerca de quienes respetan tu expresión te recuerda que no estás pidiendo permiso para existir. Usar tu voz cambia la relación contigo mismo. Te vuelves más directo por dentro, menos dividido. Ya no cargas tantas conversaciones imaginarias que nunca ocurrieron. Y aunque a veces sientas nervios, también aparece una fuerza tranquila. Esa que no grita, pero sostiene. Esa que sabe que decir lo que piensas con respeto y presencia es una forma de cuidarte. No necesitas que el mundo te escuche de golpe. Empieza por escucharte tú. Di una cosa que antes habrías callado. Nota cómo te sientes después. No busques aplausos. Observa la claridad. Ahí, en ese pequeño acto, tu voz empieza a tomar forma y con el tiempo, sin darte cuenta, se vuelve firme. No porque sea más fuerte que otras, sino porque ya no se esconde. Meditación 2. La vida es demasiado corta para vivirla con odio. Hay un cansancio que no viene del cuerpo. Es más silencioso. Aparece cuando recuerdas algo que te hicieron, algo que no se cerró bien, y sientes cómo se tensa el pecho sin que nadie diga una palabra. No es rabia explosiva. Es una dureza persistente, una conversación que sigue ocurriendo por dentro, aunque afuera todo parezca normal. Te acostumbras tanto a ese peso que casi lo confundes con carácter, con protección, con justicia personal. El problema es que ese odio no se queda quieto, se filtra, está en cómo reaccionas de más ante cosas pequeñas, en cómo desconfías antes de tiempo, en cómo te cuesta descansar del todo. No siempre va dirigido a alguien específico. A veces es contra la vida, contra una versión pasada de ti, contra decisiones que no supiste tomar mejor, y aunque te digas que ya pasó, el cuerpo sabe que no, lo sigue cargando. Soltar no es olvidar, tampoco es justificar lo que te dolió. Es reconocer que seguir sosteniendo eso te está costando más de lo que crees. El odio promete fuerza, pero en realidad te mantiene atado. Te roba energía mental, espacio emocional, claridad. Es como vivir con una puerta entreabierta por donde se escapa la calma. Y no porque seas débil, sino porque ningún ser humano puede sostener tanto tiempo algo que quema por dentro sin pagar un precio. Quizás nunca te permitiste escribirlo con honestidad, decir, esto me dolió, esto todavía me afecta, esto me endureció. No para victimizarte, sino para ver el impacto real. Porque mientras no lo mires de frente, el odio decide por ti, te condiciona, y tú mereces algo más que reaccionar desde una herida vieja. Perdonar, incluso en silencio, no es un acto hacia el otro, es un acto íntimo, una forma de decirte, no voy a seguir viviendo desde aquí. Escribir una carta que nadie leerá puede liberar más de lo que imaginas. No para cerrar la historia, sino para sacarla de tu pecho. A veces, el alivio no llega como una emoción intensa, sino como una respiración más profunda, como una ligereza que no sabías que te faltaba. Hay una enseñanza sobria que atraviesa el tiempo y que dice, sin adornos, que no todo lo que te ocurre depende de ti, pero sí depende de ti qué haces con eso por dentro. Aferrarte al rencor no cambia el pasado. Elegir soltarlo cambia tu forma de estar presente. Elegir amor no es volverte ingenuo. Es decidir no seguir alimentando algo que te consume. Es enfocar tu energía en lo que sí te nutre. Una conversación honesta, un espacio tranquilo, una actividad que te devuelve a ti. El amor del que hablamos aquí no es romántico ni ideal, es respeto interno, es paz operativa, es dejar de gastar fuerza en una lucha que ya no quieres pelear. Notarás que, cuando el odio baja, aparece un vacío breve, como si algo se hubiera ido y no supieras con qué llenarlo. No te apures, ese espacio es necesario. Ahí empieza a crecer otra forma de estar, más liviana, más clara, no perfecta, pero más coherente. Desde ahí, tus decisiones cambian. Ya no eliges desde la defensa constante, sino desde lo que te hace bien a largo plazo. No necesitas repetir afirmaciones como un ritual vacío.
Basta con una elección sencilla, sostenida. Cuando notes el viejo enojo aparecer, puedes decirte sin drama: no voy a vivir desde aquí, y volver a lo tuyo, al presente, a lo que sí depende de ti hoy. El odio es una carga que no necesitas seguir llevando para demostrar nada. Soltarlo no te quita fuerza, te la devuelve, y si este momento marca algo, que sea una decisión consciente, que el 2026 no sea distinto por suerte ni por promesas vacías, sino porque eliges vivir con coherencia interna, con respeto hacia ti mismo, y con la valentía tranquila de dejar ir lo que ya no quieres seguir siendo. Meditación 3. La única manera de encontrar la paz es hacer las paces contigo mismo. Hay momentos en los que el ruido no viene de afuera, sino de una voz interna que no descansa. Te recuerda errores antiguos, decisiones que hoy juzgas con dureza, versiones de ti que no supieron hacerlo mejor. No grita, pero insiste. Y aunque sigas con tu día, esa conversación silenciosa sigue abierta, como si nunca hubieras firmado la paz contigo mismo. Quizás te acostumbraste a exigirte más de la cuenta, a mirarte siempre desde lo que falta, desde lo que no fue suficiente. Creíste que esa presión te haría mejorar, que la autocrítica constante era una forma de responsabilidad, pero con el tiempo te das cuenta de que no te volvió más claro, solo más tenso, más distante de ti, como si nunca fuera el momento correcto para aceptarte tal como estás ahora. Perdonarte no es un acto dramático, no ocurre de golpe ni se siente como una liberación instantánea. A veces empieza cuando te permites escribir algo que te pesa, sin adornos. Nombrar un error, un defecto, una reacción que no te gustó, no para justificarte, sino para reconocer que eso también forma parte de tu camino, que no todo lo que hiciste define todo lo que eres. Hay una diferencia grande entre responsabilidad y castigo interno. Asumir lo que hiciste implica aprender. Castigarte implica quedarte ahí, reviviendo lo mismo una y otra vez. Y ese ciclo no te hace más consciente, te agota, te roba la serenidad que tanto buscas afuera, sin darte cuenta de que siempre estuvo condicionada a cómo te tratas por dentro. Aceptar no significa rendirte, significa dejar de pelear contigo por cosas que ya pasaron. Significa mirarte con una honestidad más amable. Reconocer que hiciste lo que pudiste con lo que sabías en ese momento, que hoy ves distinto porque creciste, no porque antes fueras menos. Esa perspectiva cambia algo profundo, afloja el pecho, ordena la mente. Hay una calma sobria que aparece cuando entiendes que no todo depende de cómo te juzgues, que puedes elegir actuar mejor hoy sin seguir arrastrando el peso de ayer. Esa idea, simple y exigente a la vez, está muy presente en una visión antigua de autodominio. No te castigas por lo que no controlabas entonces, te haces responsable de lo que sí puedes cuidar ahora. Practicar afirmaciones no es repetir frases vacías frente al espejo, es hablarte con coherencia cuando surge la culpa. Decirte, con firmeza tranquila, me perdono, no porque todo esté bien, sino porque seguir odiándote no mejora nada. Aceptarte no borra tus defectos, te da el espacio interno para trabajarlos sin violencia. El autocuidado no siempre es descanso o placer. A veces es poner un límite, apagar una distracción, elegir algo que te devuelva dignidad, hacer una caminata sin música, comer con atención, dormir a la hora que sabes que te hace bien. Son gestos pequeños, pero mandan un mensaje claro: merezco tratarme mejor. Y ese mensaje, repetido, empieza a calmar la mente. Cuando haces las paces contigo, cambia tu forma de estar con los demás. Ya no reaccionas tanto desde la defensa. Escuchas más. Comparas menos. No porque seas superior, sino porque ya no estás compitiendo con una versión ideal imposible. Empiezas a habitarte. Y esa presencia se siente como paz, no como euforia. La serenidad duradera no llega cuando todo sale bien. Llega cuando decides no abandonarte incluso cuando te equivocas, cuando eliges corregir sin destruirte,
Cuando aceptas que eres un proceso, no un resultado cerrado, esa aceptación no te estanca, te vuelve estable. Si algo vale la pena decidir ahora es esto, que el 2026 no sea distinto por azar ni por promesas que se olvidan en enero, que sea distinto porque eliges coherencia interna, porque decides perdonarte, aceptarte y vivir desde un respeto más profundo hacia ti mismo. No para ser perfecto, sino para estar en paz con quien eres mientras sigues creciendo. Meditación 4. No permitas que el miedo a lo desconocido te mantenga atrapado. Hay un punto en el que la rutina deja de sentirse segura y empieza a sentirse estrecha. No pasa de golpe. Es más bien una sensación difusa, como cuando te das cuenta de que llevas demasiado tiempo haciendo lo mismo solo porque ya sabes cómo hacerlo. No es que estés mal, es que algo dentro de ti empieza a pedir aire. Y ahí aparece el miedo, no como pánico, sino como una resistencia suave que dice, mejor no muevas nada. Lo desconocido casi nunca asusta por lo que es, sino por lo que no puedes controlar. Te imaginas escenarios, errores posibles, miradas ajenas, y sin darte cuenta, te quedas quieto. Te dices que estás siendo prudente, realista, responsable, pero en el fondo sabes que también hay una parte de ti que se está protegiendo de crecer, porque crecer implica no saber, implica exponerte a fallar de una forma nueva. Quizás hay algo específico rondándote la cabeza, un cambio que has pensado más de una vez, una idea que aparece cuando estás cansado o cuando todo se queda en silencio. No es un impulso loco, es una inquietud persistente. Y aunque no la nombres, está ahí. Cada vez que la ignoras, sientes una pequeña contracción por dentro, como si te estuvieras diciendo que no es el momento, cuando en realidad lo que no quieres es sentirte vulnerable. El miedo tiene esa habilidad. Te convence de que quedarte donde estás es neutral, cuando en realidad también es una elección, y no siempre la más honesta, porque hay comodidades que empiezan a costar caro, te mantienen funcional, pero no despierto. Y llega un día en el que notas que tu energía baja, no por exceso de esfuerzo, sino por falta de sentido. Explorar lo desconocido no significa lanzarte sin pensar. A veces es tan simple como escribir lo que podría salir bien si te atrevieras. No como fantasía, sino como posibilidad real. Nombrar beneficios abre espacio, cambia el foco. Te saca del «y si sale mal» y lo lleva al «y si aprendo algo que ahora no puedo ver». Esa pregunta, aunque no tenga respuesta inmediata, afloja el miedo. Dar un paso pequeño importa más de lo que parece. No transforma tu vida en una semana, pero transforma tu relación contigo. Te demuestra que no estás atrapado, que puedes moverte incluso con dudas, y esa experiencia se queda contigo. Se vuelve referencia interna. Cada vez que enfrentas algo nuevo, recuerdas que ya estuviste ahí antes y sobreviviste. Hay una idea antigua, muy sobria, que recuerda que no controlas el resultado, pero sí la elección de actuar conforme a lo que consideras valioso. Permanecer donde estás solo por evitar la incomodidad también es una forma de ceder tu libertad. Elegir avanzar, aún con miedo, es una forma silenciosa de autodominio. También ayuda a no hacerlo solo. Rodearte de personas que no apaguen tu curiosidad, que no te devuelvan solo razones para no intentar. No necesitas aplausos ni empujones, solo un entorno que no te encierre en lo que ya fuiste. A veces basta con una conversación honesta para darte cuenta de que no eres el único sintiendo ese temblor antes de cruzar una puerta nueva. Cuando enfrentas lo desconocido, no siempre te sientes valiente. Muchas veces te sientes torpe, inseguro, lento, y aún así sigues. Esa es la parte que importa. La valentía no es ausencia de miedo, es decisión consciente de no dejar que el miedo sea quien decida por ti, y esa decisión repetida cambia tu manera de vivir. Empiezas a notar algo distinto, una energía más despierta, no porque todo sea emocionante, sino porque estás presente, porque estás eligiendo, y esa sensación de elección es libertad.
No una libertad grandiosa, sino cotidiana, la que se siente cuando sabes que no te estás escondiendo de ti, que el 2026 no sea distinto por suerte ni por promesas que se repiten cada año. Que sea distinto porque eliges coherencia interna, porque decides abrazar lo desconocido con respeto hacia ti mismo, dando pasos que tengan sentido para ti, no para demostrar nada, sino para vivir con la tranquilidad de saber que no dejaste que el miedo definiera tus posibilidades. Meditación 5. Única manera de encontrar la felicidad es dejar de buscarla. Hay una presión silenciosa que aparece cuando piensas que deberías sentirte más feliz de lo que te sientes ahora. Como si este momento fuera solo un trámite hacia algo mejor que aún no llega. Te dices, cuando logre esto, cuando cambie aquello, cuando todo se ordene. Y mientras tanto, el presente se vuelve un lugar de paso, no un lugar para habitar. Sin darte cuenta, pospones la vida. La búsqueda constante de la felicidad puede volverse agotadora, no porque sea un mal deseo, sino porque la conviertes en un objetivo lejano, casi inalcanzable. La persigues como si estuviera fuera de ti, escondida en circunstancias futuras, en personas, en logros, y cada vez que no aparece como esperabas, algo dentro se tensa. Te preguntas qué falta, qué hiciste mal, por qué todavía no. Pero hay momentos pequeños que contradicen esa lógica. Instantes breves en los que estás presente sin esfuerzo, tal vez mientras haces algo simple sin pensar en el resultado. Cocinar, caminar, escuchar con atención. No estás buscando sentir nada especial y sin embargo hay calma. No euforia, no emoción intensa. Solo una sensación de estar bien ahí, completo, aunque sea por segundos. La gratitud nace justo ahí, no como una obligación, sino como un reconocimiento silencioso. No de lo grande, sino de lo que ya está ocurriendo, de lo que funciona, de lo que sostiene. Cuando agradeces el momento, no lo haces para convencerte de que todo está bien, sino para dejar de pelear con lo que es. Y en esa aceptación, algo se relaja. Hacer cosas por amor, no por resultado, cambia la experiencia. Cuando te enfocas solo en lo que vas a obtener, el presente se vuelve una carga. Pero cuando haces algo porque te importa, porque te conecta, el tiempo se acomoda distinto. No se acelera ni se estira, simplemente pasa. Y tú estás ahí, no esperando otra cosa. A veces rodearte de ciertas personas refuerza esta forma de estar. Personas que no te empujan constantemente hacia el futuro, que no convierten cada conversación en una comparación. Con ellas, el ahora es suficiente. No porque no haya planes, sino porque no hay prisa por huir del momento. Hay una enseñanza antigua, muy directa, que recuerda que la paz no depende de que todo sea perfecto, sino de cómo eliges relacionarte con lo que está frente a ti. Cuando dejas de exigirle al presente que te haga feliz, empiezas a descubrir que ya tiene algo que ofrecerte. La felicidad, vista así, no es una emoción constante ni un estado permanente. Es una forma de estar, una disposición interna. Aparece cuando dejas de dividir tu vida en ahora y después, cuando no usas el presente solo como medio para llegar a otro lugar. Vivir en el ahora no significa renunciar a mejorar, sino dejar de condicionarte. Reflexionar sobre esto puede incomodar, porque implica aceptar que muchas veces no fuiste infeliz por lo que faltaba, sino por no estar donde estabas. Y eso no es culpa, es aprendizaje. Nadie nos enseña a vivir el momento, nos enseñan a proyectar, a planear, a correr. Estar presentes es una habilidad que se practica, no una frase bonita. Cuando empiezas a hacerlo, la vida no se vuelve mágica, sigue teniendo días grises, dudas, cansancio, pero hay menos resistencia, menos pelea interna. Y eso ya es una forma de felicidad más estable, más honesta. No depende de que todo salga bien, depende de que tú estés ahí para vivirlo. No hace falta escribir grandes listas ni forzar emociones. Basta con notar 3 cosas que hoy te dieron un poco de alegría. No para acumularlas, sino para reconocerlas. Ese gesto simple te devuelve al presente.
Te recuerda que la vida no empieza mañana, que el 2026 no sea distinto porque por fin todo encajó, que sea distinto porque eliges vivir con coherencia interna, porque decides dejar de buscar la felicidad como si estuviera lejos y empezar a habitar el ahora con respeto hacia ti mismo. No por suerte ni por promesas vacías, sino por la elección consciente de estar presente en tu propia vida. Meditación 6. La única manera de encontrar tu camino es dejar de seguir el de los demás. A veces te sorprendes viviendo una vida que, si eres honesto, no elegiste del todo. No porque alguien te obligara de forma directa, sino porque fuiste cediendo poco a poco. Opiniones ajenas, expectativas familiares, caminos que parecían lógicos y seguros, y sin darte cuenta te adaptaste, funcionaste, cumpliste. Pero algo quedó en silencio dentro de ti, esperando ser escuchado. No es una sensación dramática, es más bien un murmullo constante, una incomodidad leve cuando hablas de tus planes, cuando explicas lo que haces, cuando te preguntas si esto realmente te representa. No estás infeliz, pero tampoco pleno, y eso confunde, porque desde afuera todo parece estar bien. Entonces dudas de ti. Te preguntas si no estarás siendo ingrato, si no deberías conformarte. Seguir el camino de otros tiene una ventaja clara: reduce el miedo. Ya está trazado, validado, aprobado. No tienes que justificarte tanto, pero ese alivio tiene un costo. Te desconecta de tu criterio, empiezas a tomar decisiones por inercia, a postergar lo que te importa, a decirte que más adelante harás lo que realmente quieres, cuando tengas tiempo, cuando sea más conveniente. El problema es que el tiempo pasa igual, y lo que no eliges conscientemente también te forma. Te moldea en una dirección que quizás no es la tuya, no porque sea incorrecta, sino porque no nace de tus valores. Y vivir así genera una fatiga particular, no del cuerpo, sino del sentido. Sientes que avanzas, pero no sabes bien hacia dónde. Forjar tu propio camino no significa rechazar todo lo que te rodea, significa revisar, preguntarte con calma qué cosas haces por deseo genuino y cuáles por costumbre o presión. Escribirlo ayuda. Ponerlo en palabras te muestra verdades incómodas pero necesarias, no para culparte sino para recuperar claridad. Porque no puedes cambiar un rumbo que no reconoces. Definir tu camino no es una revelación instantánea. Es más parecido a ajustar una brújula. Sabes lo que ya no quieres. Empiezas a intuir lo que sí. Valores, intereses, formas de vivir que te hacen sentir más tú. No todo tiene que estar claro para dar un paso. Basta con que sea coherente, pequeño pero propio. Dar una acción concreta que refleje ese rumbo personal cambia algo profundo, no porque transforme tu vida de inmediato, sino porque te devuelve autoridad interna. Te recuerda que puedes elegir, que no estás atrapado, y esa sensación de elección genera una libertad tranquila, no eufórica, sino firme. Hay una mirada antigua que atraviesa este proceso con mucha sobriedad. Dice que no controlas lo que otros esperan de ti, pero sí cómo decides responder. Vivir alineado con tus valores, incluso cuando incomoda, es una forma de fortaleza silenciosa. No necesitas convencer a nadie, solo sostenerte a ti. También importa con quién caminas. Hay personas que respetan tu autenticidad incluso cuando no la entienden del todo. Y hay otras que solo se sienten cómodas si sigues siendo predecible. Elegir tu camino implica, a veces, incomodar, no por rebeldía, sino por honestidad. Y aprender a tolerar esa incomodidad es parte del crecimiento. Cuando sigues tu propio rumbo, algo se ordena por dentro. No desaparecen las dudas, pero dejan de paralizarte. No todo es más fácil, pero sí más sentido. Te sientes responsable de tu vida, no como una carga, sino como una oportunidad. Y esa responsabilidad te vuelve más presente, más íntegro. No se trata de compararte con otros caminos. Cada vida tiene su ritmo.
La tuya no necesita validación externa para ser válida, necesita coherencia, necesita que te escuches y actúes en consecuencia. Incluso si eso implica cambiar, corregir, empezar de nuevo en algún punto, que el 2026 no sea distinto porque alguien más te diga qué hacer o porque las circunstancias empujen, que sea distinto porque eliges caminar desde tus valores, con respeto hacia ti mismo. No por suerte ni por promesas vacías, sino por la decisión consciente de vivir una vida que realmente sientas como tuya. Meditación. 7. Eres la única persona con la que tienes que estar el 100% del tiempo, así que empieza a gustarte a ti mismo y a quien eres. Hay un momento casi siempre en silencio, en el que te das cuenta de que estás solo contigo. No de forma dramática, no como abandono, sino como hecho. Te acompañas a todas partes, en los días buenos y en los que preferirías saltarte. Y aún así, muchas veces te tratas como si fueras una carga que hay que empujar, corregir, mejorar sin descanso, como si tu propia compañía no fuera suficiente. Aprendiste a mirarte con dureza, a señalar lo que falta antes de reconocer lo que hay, a compararte incluso cuando nadie te lo pide. Y con el tiempo, esa mirada se volvió automática. No te preguntas si es justa, solo la repites. Creíste que así te mantendrías alerta, fuerte, exigente, pero lo que no viste es cómo esa forma de hablarte fue desgastando la confianza silenciosa que se construye cuando te respetas. Amarte no es admirarte todo el tiempo, es poder estar contigo sin huir, es sentarte en tu propia mente y no sentir que tienes que justificar tu existencia. A veces empieza con algo tan simple como escribir 3 cosas que valoras de ti, y al hacerlo, notar la resistencia, la incomodidad. Esa voz que dice, no exageres. Esa es la señal, no de ego, sino de lo poco acostumbrado que estás a reconocerte sin condiciones. Disfrutar de tu propia compañía no significa aislarte, significa no depender de otros para sentirte completo. Cuando te llevas bien contigo, las relaciones cambian. No buscas aprobación constante, no te adaptas por miedo, eliges desde un lugar más estable. Y eso se siente en cómo hablas, en cómo pones límites, en cómo aceptas y rechazas sin culpa excesiva. Dedicar tiempo a lo que te hace bien no es un lujo, es una forma de respeto. Leer, caminar, crear, descansar sin sentirte improductivo. Esos momentos no son premios por portarte bien, son recordatorios de que tu valor no depende solo de lo que produces. Cuando te das ese espacio, algo se acomoda por dentro, te vuelves más presente, menos reactivo. Las afirmaciones no funcionan si las usas para tapar lo que duele, pero sí funcionan cuando acompañan un proceso honesto. Decirte me acepto no borra tus defectos, te permite mirarlos sin violencia y desde ahí crecer. Porque el cambio real no nace del rechazo, nace del cuidado. Nadie mejora algo que desprecia durante mucho tiempo. Perdonarte es parte central de este camino, no para olvidar, sino para dejar de castigarte. Los errores pasados no desaparecen, pero pueden dejar de definirte. Cuando eliges aprender, en lugar de repetir la culpa, recuperas energía. Y esa energía es la que necesitas para seguir avanzando con más claridad. Hay una visión serena que atraviesa todo esto y que recuerda que pasarás toda tu vida contigo. Aprender a tratarte con respeto, aceptar lo que no puedes cambiar ahora y actuar con coherencia en lo que sí depende de ti es una forma profunda de fortaleza interior. Rodearte de personas que refuercen tu amor propio no significa buscar halagos. Significa estar cerca de quienes no te minimizan, de quienes no te exigen ser otro para merecer su presencia. Con ellos, tu autoestima se afianza, no porque te eleven, sino porque no te reducen. Cuando cultivas amor propio, la confianza deja de ser una pose. Se vuelve silenciosa. No necesitas demostrar nada, caminas con más calma, te equivocas sin derrumbarte.
celebras sin compararte, y esa forma de estar impacta todo, tu trabajo, tus vínculos, tus decisiones. No se trata de convertirte en alguien distinto, se trata de reconciliarte con quien ya eres mientras sigues creciendo, de reconocer tu valor sin aplazarlo, de disfrutar tu propia compañía sin condiciones. Que el 2026 no sea distinto porque alguien más te valide o porque las cosas salgan perfectas, que sea distinto porque eliges tratarte con respeto, caminar con coherencia interna y sostenerte con honestidad. No por suerte ni por promesas vacías, sino por la decisión consciente de quererte y vivir desde ahí todos los días. Meditación 8. No te preocupes por lo que la gente dice a tus espaldas. Están encontrando fallas en tu vida en lugar de arreglar las fallas en la suya. Hay un momento incómodo que casi todos conocemos. Te enteras, de forma indirecta, de que alguien habló de ti cuando no estabas. No sabes exactamente qué dijo, solo sientes ese golpe sutil en el estómago. No es rabia inmediata, es más bien una mezcla de sorpresa, duda y una pregunta que aparece sola. ¿Por qué? Y aunque intentes seguir con lo tuyo, algo de tu atención se queda atrapado ahí. Lo curioso es cómo funciona la mente en esos momentos. Empieza a reconstruir escenas que no presenció, a imaginar tonos, intenciones, caras. Te ves a ti mismo desde los ojos de otros, intentando corregirte, explicarte, defenderte, y sin darte cuenta ya no estás enfocado en tu vida, sino en una versión distorsionada de ti que existe solo en conversaciones ajenas. Las críticas a tus espaldas tienen ese poder porque tocan algo sensible, el deseo de ser comprendido, pero también revelan otra cosa, que no todos hablan para entender y no todos opinan desde la verdad. Muchas veces, lo que otros dicen no tiene que ver contigo, sino con lo que ellos no han resuelto: inseguridades, frustraciones, comparaciones, proyecciones disfrazadas de opinión. Aún así, saberlo no siempre basta, porque hay días en los que te descubres revisando tus pasos, midiendo tus palabras, preguntándote si hiciste algo mal. Y ahí es donde empieza el desgaste real. No en lo que dijeron, sino en el espacio mental que les entregas, en la energía que se va en sostener una imagen en lugar de sostener tu camino. Enfocarte en tu propio crecimiento es una decisión que se toma muchas veces, no una sola. Implica volver, una y otra vez, a lo que importa, a tus metas, a tus valores, a lo que estás construyendo con esfuerzo. Escribirlo ayuda. Poner en claro qué quieres, hacia dónde vas, por qué haces lo que haces. Eso ordena la mente cuando el ruido externo intenta descentrarte. Limitar el contacto con personas que critican a tus espaldas no siempre es posible, pero sí puedes limitar su influencia. No tienes que confrontar ni justificarte todo el tiempo. A veces, el límite más firme es interno. Decidir que no vas a participar en ese juego, que no vas a responder con la misma moneda ni a vivir pendiente de comentarios que no te ayudan a crecer. Repetirte que tu valor no depende de lo que otros digan no es un mantra vacío si lo acompañas con coherencia. Se vuelve real cuando actúas alineado con lo que consideras correcto, incluso cuando nadie está mirando, cuando celebras tus logros sin esperar aprobación, cuando reconoces tu avance aunque otros no lo vean o no lo entiendan. Hay una mirada antigua, sobria, que recuerda algo esencial. No controlas lo que otros piensan o dicen, pero sí cómo respondes internamente. Darle poder a los juicios externos es perder dominio sobre tu atención. Recuperarla es elegir con cuidado dónde pones tu energía y por qué. Celebrar lo que has logrado, aunque sea en silencio, fortalece más de lo que parece. No se trata de compararte ni de demostrar nada. Se trata de reconocer tu propio esfuerzo, de decirte con honestidad: esto lo hice yo. Ese reconocimiento interno te vuelve menos dependiente del aplauso y más estable frente a la crítica. Con el tiempo, notas algo importante. Cuando estás enfocado en tu proceso, las palabras ajenas pierden peso. No desaparecen, pero ya no te definen. Pasan como ruido de fondo y tú sigues.
no porque seas indiferente, sino porque sabes quién eres y hacia dónde vas. Esa claridad no se construye discutiendo, se construye caminando. Ignorar las críticas no es negar la realidad, es elegir no vivir desde ella, es entender que no todo merece respuesta y que tu vida no tiene que ser una explicación constante. El crecimiento real ocurre cuando inviertes tu energía en lo que te expande, no en lo que te encierra. Que el 2026 no sea distinto porque los demás cambien de opinión sobre ti. Que sea distinto porque eliges coherencia interna. Porque decides respetarte, enfocarte y avanzar sin cargar con juicios que no te pertenecen. No por suerte ni por promesas vacías, sino por la decisión consciente de caminar tu camino con atención, firmeza y calma. Meditación. 9. No importa si tienes razón. A veces las personas con las que te rodeas darán forma a tu vida más de lo que imaginas. Hay una verdad silenciosa que suele aparecer cuando te detienes un momento a observar cómo te sientes después de ciertas conversaciones. No es lo que se dijo, sino lo que quedó. A veces sales más liviano, con ideas claras, con ganas de avanzar. Otras veces te vas con un peso extraño, como si algo te hubiera drenado sin tocarte. Y no siempre tiene que ver con quién tenía razón. Durante mucho tiempo creemos que basta con ser fuertes, con tener criterio propio, para que el entorno no nos afecte. Pensamos que podemos escuchar quejas constantes, ironías, cinismo y seguir intactos, pero el ánimo no funciona así. Lo que te rodea se filtra, se cuela en la forma en que piensas, decides y te hablas cuando nadie está mirando. Hay personas que sin darse cuenta viven instaladas en la queja, no porque sean malas, sino porque es el lugar desde el que aprendieron a mirar el mundo. Estar cerca de ellas no te vuelve débil, pero sí te expone a una narrativa que con el tiempo puede volverse tuya. Empiezas a normalizar el desánimo, a justificar la inacción, a ver límites donde antes veías opciones. Elegir con quién compartes tu tiempo no es un juicio moral, es una responsabilidad personal. No se trata de rodearte de gente que siempre esté de acuerdo contigo, ni de sonrisas permanentes. Se trata de estar cerca de quienes, incluso en los días difíciles, no te empujan hacia abajo. Personas que te recuerdan lo que importa, que te hacen pensar mejor, no solo sentirte acompañado. Cuando evalúas honestamente tu entorno, notas cosas claras. Hay vínculos que te inspiran a crecer, a cuidar tu energía, a ser más coherente. Y hay otros que te dejan agotado, reactivo, más lejos de quien quieres ser. No es necesario cortar todo de golpe. A veces basta con limitar, con elegir con más intención dónde pones tu atención. Buscar amistades que compartan tus valores no significa buscar copias de ti, significa buscar resonancia. Personas que respeten tu proceso, que no ridiculicen tus metas, que no se incomoden cuando decides mejorar. Estar con ellas no elimina los problemas, pero cambia la forma de enfrentarlos. Te sientes acompañado, no arrastrado. Participar en espacios donde se refuercen tus metas también moldea tu mente. Grupos de aprendizaje, comunidades creativas, lugares donde el foco está en construir algo. Ahí el lenguaje es distinto, las preguntas son distintas, y sin darte cuenta, tu estándar interno se eleva, no por presión, sino por contagio. Hay una enseñanza sobria que atraviesa todo esto y que recuerda que no controlas a los demás, pero sí eliges dónde te expones. Cuidar el entorno es una forma de autodominio. No te aíslas del mundo, eliges el terreno donde siembras tu atención y tu energía. Reflexionar de forma regular sobre cómo te afecta tu entorno es un acto de claridad, no para culpar a nadie, sino para ajustar. Preguntarte si estás avanzando o sobreviviendo, si te sientes más tú o más apagado. Esas respuestas suelen ser honestas cuando las escuchas sin excusas. Rodearte de personas positivas no significa huir de lo real, significa construir una base emocional más sana desde donde enfrentar lo real. Porque la vida ya trae suficientes desafíos como para sumar ruido innecesario.
Y cuando eliges mejor tu entorno, también te eliges a ti. Con el tiempo, notas un cambio sutil. Tomas mejores decisiones, reaccionas menos, tienes más claridad. No porque el mundo cambió, sino porque tu contexto interno y externo está más alineado. Y esa alineación se siente como paz funcional, no como euforia. Tu entorno es, en gran parte, el reflejo de tus elecciones pasadas. También puede ser el resultado de tus elecciones presentes. No estás obligado a quedarte donde ya no creces. Puedes elegir rodearte de personas que te eleven sin empujarte, que te reten sin desgastarte. Que el 2026 no sea distinto porque todo se vuelva fácil o porque alguien más cambie. Que sea distinto porque eliges con coherencia interna, porque decides cuidar tu entorno como una extensión de tu respeto personal. No por suerte ni por promesas vacías, sino por la decisión consciente de caminar acompañado de quienes te ayudan a ser más claro, más fuerte y más fiel a ti mismo. Meditación 10. Cuanto más agradecido estés, más atraerás cosas por las que estar agradecido. Hay días en los que todo parece funcionar, pero aún así sientes un vacío leve, como si algo no terminara de encajar. No es tristeza clara ni enojo, es más bien una sensación de falta, de estar mirando siempre lo que aún no llega. Y sin darte cuenta, ese enfoque se vuelve costumbre. Empiezas a medir tu vida por comparación, por expectativa, por lo pendiente. Lo que sí está presente pasa desapercibido, como el fondo de una habitación en la que llevas años viviendo. La mente tiene una habilidad extraña para acostumbrarse a lo bueno y obsesionarse con lo que falta. Puedes tener estabilidad, personas que te quieren, momentos de calma, y aún así pensar que no es suficiente. No porque seas ingrato, sino porque nadie nos enseñó a detenernos a reconocer lo que ya está sosteniéndonos. La gratitud no surge sola cuando estás en modo automático. Necesita atención. Cuando empiezas a notar las cosas pequeñas, algo cambia, no de forma espectacular. Más bien como cuando ajustas el enfoque de una cámara y la imagen deja de estar borrosa. Un gesto amable, una conversación honesta, un día sin sobresaltos. No son grandes hitos, pero son reales, y al reconocerlos, la mente se calma un poco. Deja de correr detrás de lo que cree que necesita para estar bien. Agradecer no es decir que todo está perfecto, es reconocer lo que sí funciona incluso cuando hay problemas. Es permitirte sentir aprecio sin miedo a conformarte, porque muchas veces confundimos gratitud con resignación, cuando en realidad son cosas distintas. Agradecer no te impide querer más, te da una base más sólida desde donde avanzar. Escribir lo que agradeces puede parecer simple, incluso innecesario, pero cuando lo haces con constancia, notas algo interesante. Empiezas a entrenar la atención. Ya no solo ves lo que salió mal, también registras lo que estuvo bien. Y esa forma de mirar se filtra en tu día. Te vuelves más receptivo, más abierto, no porque la vida cambió, sino porque tú estás mirando distinto. Expresar agradecimiento a otros también transforma la relación. Un gracias dicho con presencia sin apuro crea un vínculo distinto. No es cortesía, es reconocimiento. Y cuando reconoces al otro, también te reconoces a ti como alguien capaz de valorar. Eso fortalece las conexiones de una manera silenciosa pero profunda. Antes de dormir, repasar los pequeños momentos positivos del día tiene un efecto particular. No borra lo difícil, pero lo equilibra. Le dice a tu mente que no todo fue lucha, que también hubo alivio, apoyo, incluso belleza. Dormir con esa perspectiva cambia cómo despiertas, no porque todo esté resuelto, sino porque no estás cargando solo con lo que pesó. Practicar gratitud en momentos difíciles es más complejo. No se trata de forzar una lectura optimista, sino de buscar sentido. Preguntarte qué estás aprendiendo, qué te está mostrando la situación sobre ti.
A veces la lección es paciencia, o límites, o resiliencia. Reconocer eso no quita el dolor, pero lo vuelve más manejable. Hay una enseñanza serena que recuerda que no eliges todas las circunstancias, pero sí eliges desde dónde las enfrentas. Poner atención en lo que tienes, en lugar de obsesionarte con lo que no controlas, es una forma de autodominio. No cambia el mundo, cambia tu relación con él. Compartir gratitud con otros también genera un efecto multiplicador. No como discurso, sino como ejemplo. Cuando hablas desde el aprecio, inspiras sin imponer, creas un clima distinto, y ese clima vuelve a ti, no por magia, sino porque las relaciones se nutren de lo que pones en ellas. Con el tiempo, la gratitud deja de ser una práctica y se vuelve una forma de estar. No todo te gusta, no todo te sale bien, pero ya no vives desde la carencia permanente. Te sientes más pleno, no porque tengas más, sino porque reconoces más. Y esa plenitud te abre a nuevas oportunidades, porque estás disponible, no cerrado por la queja constante. Que el 2026 no sea distinto por promesas lanzadas al aire ni por esperar que la suerte te alcance. Que sea distinto porque eliges una coherencia interna más clara. Porque decides entrenar tu mirada, agradecer lo que ya está y avanzar desde ahí con respeto hacia ti mismo. No para conformarte, sino para vivir con más presencia, más equilibrio y una gratitud que te sostenga mientras sigues creciendo. Meditación 11. Ten cuidado con las personas que dejas entrar en tu vida. Vendrán y te drenarán la energía. Luego se irán y te culparán por todo. Hay un cansancio que no se va durmiendo, un agotamiento que aparece después de ciertas conversaciones, de ciertos encuentros, incluso de ciertos silencios compartidos. Te das cuenta cuando te quedas solo y sientes que algo te fue quitado sin saber bien qué. No fue una discusión grande ni un conflicto abierto. Fue una suma de gestos, de comentarios, de dinámicas que ya se volvieron habituales. Durante mucho tiempo creíste que ser comprensivo era aguantar, que estar disponible siempre era una prueba de lealtad, que poner límites era egoísmo. Y así fuiste dejando pasar actitudes que no te hacían bien, personas que descargan su frustración y luego te responsabilizan por el caos que generan, vínculos donde das más de lo que recibes y aún así sientes que debes justificarte. Lo difícil es reconocerlo sin culpa, porque no todo es blanco o negro. Hay afecto, historia, momentos buenos, y eso confunde. Te dices que no es para tanto, que todos tienen problemas, que tú puedes con eso, pero tu energía empieza a hablar. Tu cuerpo lo nota. Tu mente se vuelve más reactiva, más cansada, menos clara. Ser selectivo no significa volverte frío ni desconfiado. Significa escuchar lo que sientes después de estar con alguien. Preguntarte si te elevó o te drenó. Si te sentiste respetado o reducido. Si hubo apoyo real o solo demanda. Estas preguntas no juzgan al otro, te orientan a ti. Te devuelven responsabilidad sobre tu bienestar. Establecer límites es incómodo al inicio, porque rompe expectativas, porque algunas personas reaccionan mal cuando ya no pueden cruzar ciertas líneas. Pero un límite claro no es un castigo, es una señal. Dice hasta dónde llegas y desde dónde no. Y quien te respeta lo entiende. Quien se molesta también te está mostrando algo importante. Priorizar relaciones sanas no es quedarte solo, es elegir calidad antes que cantidad. Personas que no compiten contigo, que no te manipulan con culpa, que no te usan como contenedor emocional sin reciprocidad. No son perfectas, pero son honestas, y con ellas tu energía se estabiliza. No tienes que estar en guardia todo el tiempo. Hay señales que conviene tomar en serio. Cuando alguien nunca se hace cargo de nada, cuando siempre hay un culpable externo, cuando te confunde, te invalida o te hace dudar constantemente de ti. No necesitas un análisis profundo, basta con observar patrones y actuar a tiempo sin esperar a que el desgaste sea total. Elegir un círculo pequeño pero auténtico es un acto de cuidado.
No todos tienen que tener acceso a tu intimidad, a tu tiempo, a tu atención. Eso no te hace inaccesible, te hace consciente. Tu energía no es infinita, y cómo la usas define en gran parte cómo vives. Hay una mirada sobria que recuerda que no puedes controlar el comportamiento de otros, pero sí puedes decidir a quién permites influir en tu estado interno. Cuidar tu entorno humano es una forma silenciosa de autodominio. No te aísla del mundo, te protege para habitarlo mejor. Cuando empiezas a ser más selectivo, algo cambia. Te sientes menos tenso, menos obligado a explicar, más claro al decidir. No porque todos a tu alrededor sean ideales, sino porque tú estás siendo más fiel a lo que necesitas. Y esa fidelidad interna se siente como alivio. No se trata de cortar por impulso ni de reaccionar desde el enojo. Se trata de elegir con calma, de observar, de asumir que no todas las relaciones están destinadas a acompañarte en todas las etapas. Algunas cumplen su ciclo, y dejarlas ir o moverlas a otro lugar también es una forma de respeto. Tu energía es preciosa porque sostiene tu atención, tu creatividad, tu calma. No es exagerado cuidarla. Es necesario, y hacerlo no te vuelve duro, te vuelve íntegro. Empiezas a construir relaciones desde un lugar más sano, más equilibrado, más verdadero. Que el 2026 no sea distinto porque aprendas a tolerar más. Que sea distinto porque eliges con coherencia interna, porque decides rodearte de personas que suman, poner límites donde hace falta y respetarte sin explicaciones largas. No por suerte ni por promesas vacías, sino por la decisión consciente de proteger tu energía y vivir con mayor claridad y paz. Meditación 12. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar tus velas. Hay momentos en los que sientes que hiciste todo bien y aún así algo se desacomodó. No porque fallaras, sino porque la vida cambió el escenario sin pedir permiso. Un plan que ya no encaja, una decisión que pierde sentido, una puerta que se cierra cuando pensabas que recién se estaba abriendo. Y ahí aparece una resistencia interna, casi automática, que dice, esto no debería estar pasando. El problema no es que pase, el problema es cuánto tiempo te quedas peleando con eso. Insistes en que las cosas vuelvan a como eran, en que el esfuerzo previo no se pierda, en que alguien reconozca que no era justo. Y mientras tanto la realidad sigue avanzando, no se detiene a explicarse. Solo te muestra que ahora el terreno es otro. Adaptarte no significa rendirte, significa dejar de gastar energía en negar lo que ya es. Hay una diferencia grande entre aceptar una circunstancia y aprobarla. Puedes no estar de acuerdo con lo que ocurre y aún así elegir cómo responder. Ese espacio, pequeño pero decisivo, es donde recuperas control interno. No del viento, sino de tus velas. Quizás estás atravesando algo concreto, un cambio laboral, una relación que ya no es igual, una expectativa que se rompió. Lo primero que se mueve es la identidad. Te preguntas quién eres ahora si eso ya no está, y esa pregunta duele. Porque no siempre tienes una respuesta inmediata. Pero quedarte esperando claridad total antes de actuar te deja inmóvil. A veces la claridad aparece después del movimiento. Ajustar la actitud no es fingir optimismo. Es revisar desde dónde estás mirando la situación. Preguntarte qué parte sí depende de ti ahora. Tal vez no elegiste el cambio, pero puedes elegir aprender algo nuevo. Reorganizar prioridades, modificar el ritmo. Esas decisiones, aunque pequeñas, devuelven una sensación de agencia. Y la agencia calma. Escribir cómo puedes adaptarte ayuda a bajar la ansiedad. Pones orden donde había ruido. Ves opciones que no aparecían cuando estabas atrapado en la queja. No se trata de hacer listas perfectas, sino de reconocer que no estás completamente a merced de lo externo. Siempre hay un margen, y ese margen es suficiente para avanzar. Tomar una acción concreta, aunque no resuelva todo, cambia la dinámica interna. Te saca del lugar de espera pasiva, te recuerda que sigues en movimiento. Adaptarse es una habilidad que se entrena haciendo, no pensando sin parar. Cada ajuste te vuelve un poco más flexible, un poco menos rígido frente a lo inesperado.
Hay una enseñanza sobria que atraviesa esta forma de ver la vida. No eliges lo que ocurre afuera, pero sí eliges la respuesta interna. Resistirte a lo incontrolable te quita energía, adaptarte te la devuelve. No es resignación, es inteligencia emocional aplicada al presente. Repetirte que puedes adaptarte no es negar la dificultad, es recordarte que ya lo hiciste antes. Tal vez no de forma perfecta, pero sobreviviste, aprendiste, cambiaste. Esa memoria interna es un recurso. Puedes confiar en ella incluso cuando el camino no está claro. Reflexionar sobre cómo ajustar tus velas, en lugar de maldecir el viento, cambia la narrativa. Dejas de verte como víctima del contexto y empiezas a verte como alguien en proceso. No todo depende de ti, pero tu actitud sí. Y esa actitud define cómo atraviesas la tormenta. Con el tiempo, notas que la resiliencia no es dureza, es flexibilidad con dirección. No te quiebras porque sabes moverte, no te quedas fijo porque sabes soltar. Y ese equilibrio es lo que te permite mantener el rumbo, incluso cuando cambia la corriente. No necesitas afirmaciones grandilocuentes. A veces basta con decirte, me adapto y sigo. No como consigna vacía, sino como decisión práctica. Hoy haces lo que puedes con lo que hay. Mañana ajustas de nuevo. Así se avanza sin romperse. Que el 2026 no sea distinto porque todo salga como lo planeaste. Que sea distinto porque eliges coherencia interna frente al cambio. Porque decides ajustar tus acciones y actitudes con respeto hacia ti mismo. No por suerte ni por promesas vacías, sino por la decisión consciente de adaptarte, aprender y seguir navegando con claridad, incluso cuando el viento cambia. Meditación 13. No todo el mundo está contigo como dicen que lo están. Hay una claridad extraña que aparece cuando miras hacia atrás y recuerdas quién estuvo cuando más lo necesitaste. No lo que dijeron, sino lo que hicieron. No las frases bonitas ni las promesas tranquilizadoras, sino los gestos concretos, a veces silenciosos, que sostuvieron algo cuando todo parecía tambalear. Esa claridad no juzga, solo ordena. Durante mucho tiempo aprendiste a creer en las palabras, a confiar en intenciones expresadas, en planes hablados, en apoyos anunciados con convicción. Y no es ingenuidad, es humanidad. Todos queremos creer. Pero con el tiempo empiezas a notar una diferencia sutil entre quien habla de estar y quien simplemente está. No hace ruido, no se anuncia, actúa. Las decepciones no siempre vienen de la mala intención. A veces vienen de expectativas mal ubicadas, de confiar en quien no podía, no sabía o no estaba dispuesto. Y cuando eso ocurre, la herida no es solo externa. Te preguntas por qué no viste las señales, por qué creíste una vez más. Te culpas por esperar coherencia donde había solo palabras. Observar acciones es una forma de cuidado. No te vuelve desconfiado, te vuelve atento. Empiezas a notar patrones. ¿Quién aparece cuando no hay aplausos? ¿Quién responde cuando la situación incomoda? ¿Quién cumple lo pequeño sin necesidad de prometer lo grande? Esas acciones hablan un idioma claro. No se interpretan, se ven. Hacer memoria de quienes estuvieron en momentos difíciles no es un ejercicio nostálgico. Es un ancla. Te recuerda dónde poner tu energía. Agradecer a esas personas, incluso internamente, fortalece vínculos reales, no porque todo sea perfecto, sino porque hay presencia y compromiso. Y eso, en un mundo de discursos rápidos, vale mucho. Comunicar lo que necesitas también revela cosas. Cuando dices con claridad qué esperas y observas la respuesta, aprendes. No todos reaccionan igual. Algunos se acercan, otros se excusan, otros desaparecen. No es un ataque personal, es información. Y saber usar esa información es parte del autodominio. Alejarte de quienes consistentemente no cumplen no es castigo, es ajuste. No necesitas confrontaciones largas ni explicaciones dramáticas. A veces basta con tomar distancia emocional, con dejar de esperar lo que ya viste que no llega. Eso libera espacio, no solo tiempo,
también calma. Hay una idea sobria que atraviesa esta forma de mirar las relaciones. No controlas lo que otros dicen, pero sí decides en qué basas tu confianza. Poner atención a los actos y no a las promesas protege tu equilibrio interno y te devuelve claridad. Con el tiempo, notas que tus relaciones se vuelven más simples, menos confusión, menos decepción acumulada. No porque te cierres, sino porque eliges mejor. La confianza se construye despacio, con coherencia, y cuando existe, se siente, no te deja en duda, no te hace adivinar. Agradecer a quienes actúan con coherencia fortalece algo profundo. No necesitas grandes gestos. Un reconocimiento sincero, una presencia constante, una palabra respaldada por hechos. Eso crea un tejido de confianza que sostiene incluso cuando hay desacuerdos, porque la base no es el discurso, es la acción. Este enfoque también te devuelve una pregunta hacia ti. ¿Qué tan coherentes son tus propias acciones con lo que dices? ¿A quién le prometes estar y cómo lo demuestras? Mirar hacia afuera con atención suele llevar inevitablemente a mirarte por dentro. Y ahí aparece la responsabilidad personal sin culpa, con honestidad. Construir relaciones auténticas no es rodearte de mucha gente. Es rodearte de la gente correcta para esta etapa. Personas que no te confunden, que no te venden apoyo en palabras y ausencia en hechos. Personas con las que puedes contar y que saben que pueden contar contigo. Las palabras seguirán existiendo, son necesarias, pero no pueden ser el único criterio. La vida se sostiene en acciones repetidas, no en declaraciones puntuales, y cuando eliges mirar desde ahí, tu mundo relacional se vuelve más estable, más real. Que el 2026 no sea distinto por promesas nuevas ni discursos renovados. Que sea distinto porque eliges coherencia interna, porque decides confiar en lo que ves, ajustar tus vínculos con respeto hacia ti mismo y caminar junto a quienes demuestran, con acciones, que están ahí de verdad, no por suerte ni por promesas vacías, sino por la decisión consciente de construir una vida sostenida por hechos y presencia real. Meditación 14. Solo pasas por esta vida una vez, no tienes una segunda oportunidad. Hay días en los que el tiempo se siente liviano, casi invisible. Te levantas, cumples, avanzas y cuando te das cuenta ya es de noche otra vez. No pasó nada extraordinario, pero algo se fue. No sabes exactamente qué, solo sientes que el día se cerró sin haberlo habitado del todo, como si hubieras estado presente físicamente, pero no internamente. La vida suele gastarse así, en pequeñas postergaciones, no en grandes errores, sino en decisiones que se dejan para después, llamadas que no haces, ideas que no exploras, conversaciones que evitas. Te dices que mañana, que cuando tengas más tiempo, más claridad, más seguridad. Y mientras tanto los días siguen pasando con una paciencia que no siempre es amable. Pensar que la vida es larga es una ilusión cómoda. Te permite creer que siempre habrá otra oportunidad, otro momento más adecuado. Pero basta una pausa honesta para notar lo frágil que es esa suposición. No sabes cuántos intentos te quedan, no sabes cuántas veces más podrás decir algún día. Y no para asustarte, sino para despertarte un poco. Vivir con intención no significa vivir con prisa, significa elegir con más conciencia. Decidir qué merece tu energía hoy, no solo lo urgente, sino lo importante, eso que cuando lo postergas te deja una sensación de deuda contigo mismo. Hacer hoy algo que tu yo futuro agradecería no siempre es heroico, a veces es descansar bien, o empezar algo pequeño, o decir que no. Dejar de posponer lo importante suele incomodar, porque lo importante casi siempre implica responsabilidad emocional. Crear algo propio, apostar por una relación más honesta, cerrar ciclos, elegir distinto, y eso da vértigo. Es más fácil llenar la agenda con lo inmediato, con lo que otros esperan, con lo que no te confronta demasiado, pero hay una diferencia clara entre estar ocupado y estar vivo. Estar vivo se siente, hay presencia, hay riesgo, hay decisiones que te implican.
y aunque no siempre sea cómodo, deja una sensación de coherencia, de haber estado ahí para ti, incluso cuando dudaste. Priorizar experiencias sobre excusas no es un lema bonito, es una práctica diaria. Preguntarte si lo que estás eligiendo te acerca o te aleja de la vida que quieres recordar. No todo puede ser experiencia intensa, claro, pero incluso lo cotidiano puede vivirse con más intención. Escuchar de verdad, mirar con atención, crear sin garantías. Hay una mirada sobria, muy antigua, que recuerda que el tiempo no te pertenece y que lo único verdaderamente tuyo es cómo decides usar cada instante. No para obsesionarte con el control, sino para asumir que desperdiciar la vida es, muchas veces, una decisión inconsciente. La intención no aparece sola, se cultiva, requiere detenerte, revisar, ajustar, preguntarte si estás viviendo desde el miedo o desde el compromiso contigo, si estás esperando sentirte listo o si estás dispuesto a empezar aún sin certezas. Porque la mayoría de las cosas importantes no se hacen cuando te sientes preparado, sino cuando decides que ya no quieres seguir esperando. El remordimiento suele nacer de ahí, no de haber fallado, sino de no haber intentado, de haberte quedado con el hubiera, de haber sido prudente cuando querías ser valiente. Evitar eso no garantiza felicidad constante, pero sí una vida más honesta, una vida que, cuando la miras, reconoces como propia. No se trata de hacer todo hoy, ni de vivir como si mañana no existiera. Se trata de no traicionarte sistemáticamente, de no aplazar lo que sabes que importa, de darle un poco más de espacio a lo que te mueve, incluso si no sabes a dónde te llevará. La vida es breve, no porque sea corta en años, sino porque se va rápido cuando no la miras de frente. Vivir con intención es mirarla, elegir, estar y aceptar que cada día que pasa sin conciencia es un día que no vuelve. Que el 2026 no sea distinto porque el calendario cambie o porque hagas promesas que se diluyen en enero. Que sea distinto porque eliges vivir con intención real, porque decides respetar tu tiempo, tu energía y tu deseo de una vida con sentido, no por suerte ni por discursos, sino por coherencia interna y elección personal, día tras día. Meditación 15. Nunca prives a nadie de la esperanza. A veces no sabes cuán frágil está alguien hasta que lo escuchas hablar con voz contenida. Dice que está bien, que puede con todo, pero hay una pausa rara entre frase y frase, como si cada palabra le costara un poco más de lo normal. Y tú estás ahí, sin saberlo del todo, frente a una persona que se sostiene casi únicamente por una idea, que algo mejor todavía es posible. La esperanza no siempre se presenta como entusiasmo. Muchas veces es apenas un hilo, un pensamiento pequeño que dice, aguanta un poco más. No es una solución, no es un plan claro, es solo lo suficiente para levantarse otro día. Y cuando alguien llega a ese punto, cualquier palabra pesa, para bien o para mal. No siempre somos conscientes del impacto que tenemos cuando opinamos sobre los sueños ajenos. A veces creemos que estamos siendo realistas, sinceros, incluso protectores. Pero hay momentos en los que la franqueza sin cuidado se vuelve una carga innecesaria. Cuando alguien comparte una ilusión, no siempre está pidiendo un análisis. A veces solo necesita que no se la rompan. Hay luchas que no se ven, personas que siguen funcionando por fuera mientras por dentro están cansadas de resistir. Para ellas, una frase dura puede ser el empujón final hacia el silencio. No porque sean débiles, sino porque ya estaban al límite. En cambio, una palabra de aliento puede hacer lo contrario. No arregla la vida, pero la sostiene un rato más. Ofrecer ánimo no requiere discursos elaborados. A veces basta con decir, confío en ti, o entiendo que no es fácil. Es presencia, es humanidad básica. No estás prometiendo que todo saldrá bien. Estás diciendo, no estás solo con esto. Y esa sensación, en ciertos momentos, es lo único que evita que alguien se rinda consigo mismo. Ser ejemplo también importa. No un optimismo exagerado, sino una actitud serena frente a lo difícil.
Mostrar que se puede atravesar la adversidad sin volverse cínico, que se puede caer sin aplastar la esperanza de otros. La forma en que enfrentas tus propios desafíos enseña más que cualquier consejo. Hay una comprensión sobria que atraviesa esta idea. No controlas lo que otros están viviendo, pero sí eliges si ser un peso más o un apoyo silencioso. Cuidar tus palabras, especialmente cuando alguien está vulnerable, es una forma profunda de responsabilidad emocional. La esperanza no necesita garantías. Necesita espacio, necesita que no la ridiculicen, que no la reduzcan a estadísticas, que no la comparen con fracasos ajenos. Cuando respetas la fe de alguien, incluso si no la compartes del todo, estás respetando su forma de mantenerse en pie. También vale mirarte a ti, recordar momentos en los que una sola frase te sostuvo, o al contrario, en los que un comentario innecesario te apagó durante años. Esa memoria no es para reprochar, es para aprender, para elegir distinto cuando te toque estar del otro lado. No siempre sabrás qué decir, y está bien. A veces el mayor acto de apoyo es no decir lo que podría herir. Escuchar sin interrumpir, acompañar sin corregir. Hay silencios que sostienen más que 1000 palabras. Inspirar esperanza no te convierte en salvador, te convierte en alguien consciente del poder que tiene su presencia. En alguien que entiende que la vida ya es bastante dura como para sumar peso gratuito, y eso se recuerda. Las personas no olvidan a quien las ayudó a no rendirse del todo. La empatía no se mide por grandes gestos, sino por decisiones pequeñas y constantes, por elegir no apagar la luz de otro cuando apenas sigue encendida, por entender que no todos están en el mismo momento emocional que tú, y actuar en consecuencia. Que el 2026 no sea distinto solo para ti, que también lo sea en la forma en que tratas a los demás, que elijas palabras que construyan, silencios que respeten y actitudes que sostengan. No por suerte ni por promesas vacías, sino por coherencia interna y respeto profundo por la fragilidad humana. Porque a veces la esperanza es lo único que mantiene a alguien de pie, y tú puedes decidir no ser quien la apague. Si llegaste hasta aquí, tómate un momento y reconócelo. No todos llegan al final. Eso ya habla de tu compromiso con el cambio y con entrenar tu mente de verdad. Felicítate, aunque sea en silencio. Vas por buen camino. Ahora vuelve a los comentarios y escribe otra vez: hoy entreno mi mente, soy estoico. Refuérzalo, grábalo en ti. Y si este contenido te aportó claridad, deja tu like y suscríbete. Aquí seguiremos trabajando juntos día a día para fortalecer la mente y vivir con más calma y resiliencia.